Hola amigos, mi nombre es Juan Aleso y junto a Carlos Olubica queremos saludarlos e invitarlos a compartir con nosotros este espacio de reflexión que hemos dado en llamar el derecho y el revés. El derecho y el revés busca rescatar del olvido aquellos hechos de la realidad que el poder oculta. Y para transitar ese camino nos acompaña hoy la doctora Gaby Weber. Gaby se graduó en la Universidad Libre de Berlín como máster en Arts. Luego se graduó también en el Instituto de América Latina y desde sus primeros pasos en la profesión ha venido trabajando como corresponsal independiente. En el año 86, si no recuerdo mal, venís a Montevideo y empezás a trabajar ahí. Luego en el 2002 viene a Buenos Aires y desde ese momento en adelante ha desarrollado esa tarea de periodista, investigadora y de escritora. Tiene obras importantes en temas realmente importantes. A propósito de ello, y antes de pasarle la palabra a Carlos, yo querría consultarte. Vos has estado trabajando en temas como el caso Eichmann, derechos humanos, has trabajado también en lo que tiene que ver con este manejo de los suministros agropecuarios a nivel global, del modelo Monsanto, o el dinero digital. Y a propósito de eso, yo querría hacerte una pregunta, porque nosotros vemos que se habla de la reacción de los mercados, vemos cómo responden las bolsas en las subas y las bajas de acciones en Londres, en Tokio, en Shanghái. Y entonces, ¿quién son los mercados? Y ese dinero que nosotros vemos en las pantallas, dinero digital, ¿qué relación tiene con el dinero real? ¿Cómo nos podrías, iluminar en esta problemática? Sé que vos has estado estudiando el tema y a lo mejor nos podés aportar algo. El tema es complicado porque creo que la única forma de entender algo es mostrando la historia. Por eso yo pienso, no importa si hablamos de cuestiones financieras o de otras cosas, llegando a la historia siempre se aprende cómo hay un fenómeno que no entendemos hoy. Hoy la situación financiera en todo el mundo, especialmente en Argentina, pero en todo el mundo es así, es muy confusa, porque la gente misma no entiende de dónde viene el dinero, cómo se mezcla el dinero digital, yo lo llamo el dinero del casino financiero, con la economía real. Es decir, nosotros necesitamos dinero para comer, para ir en ómnibus, todo eso se necesita. Una empresa también necesita dinero para pagar los obreros, comprar materia prima, y es importante el dinero. Pero hoy en día hay grupos financieros, porque no conocemos los rostros, que son nuevos actores en el mercado, y no sabemos quiénes son, no sabemos cuánto dinero administran y qué están haciendo, porque los estados nacionales, y yo incluyo en eso también estados fuertes, como es Europa, por ejemplo, ellos ni siquiera son capaces de hacer un control como corresponde. Por ejemplo, yo la última película que hice, que estoy haciendo, es sobre los administradores de fondos. No son hedge funds, no son fondos buitre, son parecidos a grupos financieros. Algunos los llaman bancos de sombra, pero un banco es controlado de alguna manera. Esa gente en realidad no. Y se manejan en paraísos financieros y están atados al proyecto de los Estados Unidos políticamente. ¿Y cómo juega eso con recientemente ha aparecido ya había intentado, creo que en el 2007, pero
ha aparecido el petroyuan. Creo que el petroyuan es una respuesta a que el dólar estadounidense se pudo establecer como moneda global. Por eso, en realidad, si nosotros miramos que el FMI fue creado por iniciativa de los Estados Unidos en el 44. Como casi todos los organismos. Claro, pero de alguna manera también, por supuesto, era una cuestión de poder, pero también era, digamos, para establecer un organismo internacional, porque el FMI es parte de las Naciones Unidas, está atado ahí, de manejar situaciones de crisis financiera. En principio, eso no está mal pensado, pero hay muchos errores en todo eso, sobre todo hoy en día, pero yo me refiero a la creación en el 44. El gran error inicial del nacimiento era de haber aceptado por presión de los Estados Unidos el dólar como moneda global. En aquel momento, hay un modo de pago adentro del FMI que se llama en español los DEX, derechos especiales de giro, que nacen más tarde, no nacen junto con el FMI. Pero en principio eso es una moneda, digamos, que podría ser de base como punto de referencia. El dólar, ¿quién lo controla? Al inicio del 44 los Estados Unidos dijeron: nosotros prometemos al mundo el patrón oro. Nosotros en Fort Knox, en la base militar, tenemos la cantidad que corresponde a la emisión de billetes en dólar. 35 dólares por onza. Bueno, ¿quién lo controló en los Estados Unidos? ¿Quién entró? Perdón, señor, acá estamos en Fort Knox, muéstreme. Nadie. Es decir, desde el inicio estaba mal pensado, porque no hubo controles y bueno... estaba bien pensado. Bueno, pero en el 71 el gobierno Nixon, en ese momento era presidente, en pleno guerra en Vietnam y en otros lugares en el mundo, deja el patrón oro. No podían bancarlo y tuvieron que inclusive admitir que el oro ni siquiera cubre una parte de los billetes emitidos. Es decir, tenemos un jugador del mercado mundial, que es Estados Unidos, con la libertad de imprimir billetes. Algo no puede ser, es contra cualquier lógica. Y bueno, después del 71, después de los 2 años dejaron los cambios fijos, se fue todo, digamos, cambiando todo. Toda la idea inicial del FMI se fue totalmente. A la altura que hasta hoy en día todo el comercio mundial se basa en un sistema, el SWIFT, que está manejado por Estados Unidos. Es decir, yo sé, por ejemplo, yo nací en Alemania, por eso yo sé que inclusive el gobierno conservador de Alemania, ellos siempre tenían muy buenas relaciones comerciales con Irán. Y Estados Unidos dice: no, a partir de hoy hacemos un boicot a Irán con ningún fundamento, y entonces si un gobierno quiere seguir haciendo negocio con Irán o con otro país, con el que fuera, ya no participe. Están expuestos al peligro que Estados Unidos lo excluye del sistema del SWIFT. Eso pasó con Cuba, por ejemplo. Yo conozco casos que muchachos jóvenes, un suizo, cuando era un amigo que se fue de Suiza con 22 años, teniendo un puesto de los suizos, un puesto social para Cuba, un medio, hacer una pasantía ahí. Y el banco suizo le mandó todos los meses, no sé, vamos a decir 2.000 francos por su laburo. Bueno, le agarró una multa enorme de Estados Unidos para pagar el pobre muchacho. Ese es un caso de un individuo, pero prácticamente todos los gobiernos hoy en día están expuestos corren el riesgo, si haces algo que no gusta a Estados Unidos, te quedas afuera del sistema financiero. Y no me... Venezuela. Sí, pero esas son decisiones unilaterales de los Estados Unidos.
Podemos discutir si Naciones Unidas toma una decisión a ese país, hay que hacer un boicot. Puede haber una situación, si surge mañana otro Hitler, hay que hacerlo sin lugar a dudas. Pero ese es el gobierno de los Estados Unidos y pueden hacer lo que se les antoja. Y hace muy poco pusieron presa a una directiva de una empresa china muy grande de telefonía celular porque había hecho determinados acuerdos comerciales con Irán. Claro, porque querían boicotear Sí, algo. Entonces Estados Unidos decide que eso viola su legislación. O sea, ellos le imponen su legislación y sus decisiones a todos los demás Por países. eso yo al principio... Es arbitrario, es Claro. totalmente arbitrario y hay mucha gente, independientemente de su opinión política, que no está más conforme con eso. Y uno de los que están entre ellos y que es la segunda potencia mundial hoy en día es la República Popular de China. Y entonces ellos, y creo que en el proyecto también están los rusos, los de Irán, muchos países están en eso, que hacen el Petro-Yuan o el Yuan. Ellos dicen que eso es un proyecto que va a tener un patrón oro. Sí, eso es lo que había leído yo, que estaba cubierto por patrón. Sí, yo estoy, yo doy mi opinión Por particular. favor. Me parece importante hacer proyectos alternativos al dólar. Eso ya está claro para muchísima gente que así no podemos seguir. Pero pienso que la nueva moneda va a necesitar de alguna manera controles internacionales, de alguna manera. Con el dinar ya fracasó la vez pasada cuando quisieron sacar el dinar también desde Libia. Sí, sí. Es decir, de alguna manera yo espero, porque estamos todavía en la fase del proyecto, que los mismos chinos, que son inteligentes, se van a dar cuenta que ese proyecto va a tener que insertarse y por supuesto cada proyecto tiene que hacerse controlable de alguna manera por la comunidad internacional para tener legitimidad. Espero que eso va a pasar, porque necesitamos una moneda de intercambio. Lo que pasa a Venezuela ahora, es decir, a uno le puede gustar Maduro o no, eso no es la cuestión, pero es un gobierno democráticamente electo. Entonces, no. Las medidas que toma Estados Unidos, no sé si alguien estaba borracho y se lo pensó de esa manera o no, no se puede actuar de esa forma. Y pienso que, bueno, yo en la película yo traigo algunas propuestas. Yo pienso que lo que sí necesitamos, pero esa es una propuesta bastante radical, lo asumo, es una reforma monetaria a nivel global. ¿Cómo titulaste el documental? Dinero o cyber money, es decir, el money del ciber, que no existe, es decir, existe, pero... Sí, Bitcoin. Y lo hicieron en el casino, con la timba bursátil. No es fruto del laburo. Es una de las propuestas que propongo, es, por ejemplo, considerar ese dinero lo que es en esencia. Es dinero del juego de azar, que tiene consecuencias legales muy fuertes, porque le sacas la posibilidad de cobrar sus deudas a través del sistema judicial. Hay que pensarlo, hay muchas cosas que se puede hacer. Yo pienso uno que sí, ya está como proyecto, es el yuan, como moneda internacional. Otro es una reforma global de la parte de moneda, reconociendo el derecho de los países en vías de desarrollo. Porque eso normalmente nunca se hace, pero es un derecho. Sí, porque ya acá se estaba hablando de cómo estamos frente a una situación, según quien lo explica, Cavallo, de hiperinflación. Entonces la situación amerita dolarizar, porque esa fue la intención de siempre. O sea, la entrega de la soberanía de la moneda sería la última de las entregas, porque ya obviamente tierra y sus recursos naturales, y bueno, cambiamos los procesos por animalitos
A Caballo lo pidió en una entrevista, por supuesto que no me lo dio. Sí, esos tipos... Sí, porque tenemos la fortuna de estar entrevistando a una periodista. No, yo siempre quiero también entrevistar personas que no tienen mi opinión, porque me parece importante, bueno, somos periodistas. Me hubiera gustado tener su opinión, pero él ya fracasó rotundamente con la paridad del dólar en los 90. Que no vengan ahora diciendo dolarizar es la solución. Al contrario. Es la solución para algunos. En realidad no es la solución para el conjunto, para la sociedad. Pero sí algunos se deben de beneficiar. Ninguna de las cosas que hizo este gobierno en los últimos 3 años tenía que ver con la sociedad en sí, sino con un grupo minúsculo de gente que se estaba beneficiando con eso. Y sí, acá se hizo dinero en los últimos años que es tremendo. Gaby, recién rozaste un tema que me interesaba tratar contigo. Hablaste de que vos querés hacer periodismo, por eso buscas entrevistar gente que no necesariamente tiene tu forma de ver las cosas, que sería la visión correcta de hacer periodismo. Vos sos una periodista de investigación, o sea, te gusta ahondar en los temas, estudiarlos, no hacer simplemente la crónica noticiosa. Yo estaba leyendo entre las cosas que has publicado, que se conocen, toda la investigación que hiciste sobre el caso de Adolf Eichmann, y me resultó notable la coincidencia, a pesar de que estamos hablando de un hecho ocurrido hace casi 60 años atrás. Creo que tenemos que explicar quién era, porque los jóvenes no saben. Seguro, pero me resultó notable la coincidencia en ese momento entre los intereses de determinados gobiernos, los servicios de inteligencia y los medios de comunicación. Exactamente lo mismo que estamos viendo hoy en la Argentina, que se maneja a nivel de cierto periodismo que se autodenomina de investigación, pero que en realidad nos terminamos enterando ahora a partir de ciertas investigaciones judiciales que no se trata nada más ni nada menos de que periodistas que funcionan dentro de una maquinaria de inteligencia, o sea que fabrican información para perjudicar a determinadas personas, para beneficiar a otras. Fundamentalmente producen lo que hoy se llama la fake news o las falsas noticias, en combinación con esos factores que estuvieron presentes en todo lo que se armó alrededor del caso de nazi alemán que estuvo viviendo en la Argentina. Entonces quería que nos hables un poco de cómo ves vos el periodismo de investigación en serio, digamos, no lo que acá se toma como periodismo de investigación. Mira, yo pienso que primero ha cambiado mucho, hace más o menos 30 años desde el momento que se introdujo Internet. Hoy en día todos los seres humanos, incluidos todos, saben que hay otra forma de buscar información. Es decir, antes, yo me acuerdo cuando yo era una niña, a las 8 de la noche había el informativo y lo que dijo ese señor era verdad histórica. Y bueno, ¿cómo? Inclusive yo soy de clase media, gente que apostó mucho a la formación de los hijos, es decir, gente culta, no sé cómo hacerlo. Pero eso era la verdad, porque tampoco tenías forma de averiguarlo. Claro. Si el tipo te dice que en Vietnam hay una lucha heroica de los Estados Unidos contra el comunista podrido, ¿qué forma tenés tú? Viviendo en una ciudad alemana, no tenés forma. Entonces eso era el monopolio de ellos. Ese monopolio no existe más. Eso primero. Segundo, la gente, que hablo, no de los militantes, hablo de la gente común y corriente, sí, no se conforma más
de estas verdades fabricadas. Y saben que siempre hay un fondo atrás, siempre saben que hay intereses económicos o militares atrás para falsificar la verdad. No son tan tontos. Entonces yo pienso como investigadora, para mí lo más importante es ir a los documentos, a los archivos. Estoy segura, no se destruyen documentos, inclusive estoy segura que en la dictadura militar acá hay mucho más papeles, forma de encontrarlos. Pero yo en ese momento hago un juicio al gobierno en Argentina. Hago 5 juicios a la Merkel, al gobierno alemán, hago en todo el mundo, hago esas cosas como periodista para llegar a los archivos. A la documentación, sí, porque ahí nos acercamos a la verdad un poco. ¿Se acuerdan acá en los años del kirchnerismo? En realidad fue bastante mala la situación porque no hay una ley del acceso a la información pública. En Chile hay ya hace tiempo, en Uruguay hay, creo que en Brasil, Lula también lo hizo, algo se hizo. Y acá no hubo un decreto de Néstor Kirchner que no se cumplió nunca. Y bueno, entonces viene Macri, y Macri yo me acuerdo porque vino a la asociación de los corresponsales y dijo, no, ahora ustedes serán muy maltratados, ahora va a haber una ley y va a cambiar todo. Bueno, se hizo una ley. Era una ley del acceso a la información pública con un decreto. La ley es buena, hay que reconocerlo. El decreto es bueno porque excluye, por ejemplo, genocidio, a las excepciones cuando pueden mantener el secreto. Por el papel está muy bien. Bueno, entonces yo hice un juicio que antes hizo en la administración K. Es decir, a mí, yo soy periodista, a mí no me importa quién es el gobierno de turno, yo quiero llegar a los documentos. Y ahora mi abogado es el presidente de la Asociación de los Corresponsales y me apoyan los colegas porque es bueno, nosotros, ustedes saben, son periodistas, hay que buscar la información. Lo que te regalan normalmente responde a intereses de los otros. Entonces, le hizo un pedido de información a la Cancillería. Yo puedo probar que nunca hubo un secuestro del criminal de guerra nazi Eichmann. Yo tengo la lista con número de expedientes de los cables de intercambio entre Tel Aviv y Buenos Aires. Es toda una mentira lo que se están contando y para Israel le corresponde porque le gusta la idea del secuestro heroico y esas cosas. Bueno, me están negando, se hacen perdón la palabra, se hacen los boludos. Dicen, bueno, en mi departamento no están los papeles, si están al lado, no sabemos. Entonces nos fuimos todos juntos con los colegas de la asociación y yo llevé una escribana que me acompañó, nos fuimos a la Cancillería, tomamos acta y ahora hay un juicio acá en el tribunal contencioso y bueno, estamos tomando ahora testimonio. Mañana tiene que hacer el testimonio alguien de la Cancillería. Por supuesto, cualquier administración pública, eso está en Argentina así, está en Estados Unidos así, está en Rusia así, vos tenés un nivel de papeles públicos que son para el público. Los discursos de los políticos, a lo mejor, no sé, lo que hay en el casino para comer, todas esas cosas que no tienen ningún sello de confidencialidad. Pero tenés un archivo que se rige por el grado de la confidencialidad. Tenés confidencial, tenés secreto, tenés top secret. Algunos países tienen solamente para ojos, no hay que... Bueno, y ellos no quieren admitir eso, porque en ese caso yo voy a la justicia sabiendo que la justicia tiene sus problemas, vamos a decirlo así. Sí, pero bueno, hay que aflojarlo. Y entonces... Sos amable con el comentario. Mira, si yo no empiezo eso, no se va a cambiar nunca. No, seguro. Entonces, y normalmente en Alemania es así, yo pido a un tribunal especial
que miren esas cosas secretas y ellos deciden, sin mi abogado, ellos deciden, eso verdaderamente es súper secreto y entonces, o viola derechos de otros individuos, es decir, también eso existe. Y entonces, perdí. Pero mi experiencia es, si tengo, vamos a decir, yo hice juicio a la inteligencia en Alemania por los expedientes Eichmann, y eran 4.000 páginas, de los 4.000 páginas, 100 siguen secretos, y lo otro tengo, es decir, algo siempre se consigue. Y entonces en ese momento estoy con el juicio. ¿Había sustancia en lo que vos conseguiste? Sí, esos tipos también, viste, ponen la fotocopiadora y algunas páginas no se pueden leer, otros son blancos. Bueno, es una lucha, pero nunca se pierde totalmente. Por eso a todos los colegas digo, hagan juicio, hagan juicio. Y bueno, ahora estamos en el juicio contra Macri. Macri dijo que hay transparencia, lo puede probar, hasta ahora no hizo nada, todo mentira lo que dijo. Vamos a ver. ¿Se hizo un decreto reglamentario de la ley? Sí. Es bueno ¿Se también. puso autoridad de aplicación? Sí. ¿También? Sí. No, la ley es buena. Es decir, puede ser mejor, pero no, se puede vivir con esa ley. Pero no lo cumplen. Y bueno. La fake news de Macri. Mira, la Comunidad Europea hizo todo un organismo propio con la lucha contra los fake news. Pero solamente los fake news que vienen de Rusia. Por supuesto que hay fake news producido allá. Por supuesto que también esas cosas. Selectivo. Sí, Putin no es el gran amigo de la verdad, hasta ahora, en mi experiencia, porque tengo abogados en Rusia también. Pero bueno, los propios fake news lo están protegiendo, como lo hizo la Merkel, diciendo las 100 páginas de la inteligencia, en el caso Eichmann, tienen que mantenerse en secreto. Bueno, los fake news propios son buenos y los fake news de otros países son malos. No, así no va con la verdad. No. Y decime una cosa, porque vos has hecho un abanico de temas que en realidad podrían parecer que están distanciados unos del otro, pero están vinculados. Yo decía al comienzo que vos habías estado, ya sea a través de libros o a través de los videos documentales que haces, estabas con el tema de, digamos, este manejo global de los insumos agrícolas, el modelo Monsanto. ¿Por qué no le contamos un poco a la gente de qué estaríamos hablando cuando decimos esto? Bueno, es un tema que no le gusta a los productores rurales argentinos. Hablamos primero de Monsanto. Monsanto era una empresa estadounidense que en realidad química, que ya hizo muchos productos de ellos, fueron retirados del mercado forzadamente. Ellos hicieron el Agent Orange, el agente naranja, para Vietnam, para destruir toda la parte de los bosques en Vietnam, es decir, siempre trabajando con el Pentágono. Y lo que inventaron, el glifosato, que es una sustancia que tiene el Roundup, el veneno, que se usa muchísimo en Argentina. Yo pienso que Argentina es el campeón mundial de per cápita el uso del glifosato. Sí, no le gustará a lo mejor a los ruralistas, pero a la gente que está vinculada al sector rural, o sea, a los ciudadanos que están viviendo en los pueblos cercanos a la explotación, con toda seguridad que sí le interesa. Y a nosotros que vivimos en la ciudad también tiene que interesar, porque comemos esa cosa y lo que mata a los bichos nos mata a nosotros también. Claro. No es una cosa... No, y no solo eso, sino que va más allá, porque el hecho de la explotación del monocultivo ya es sabido que es perjudicial para la tierra, así que... Todo eso empezó en Argentina en el 96, cuando querían introducir el paquete tecnológico de Monsanto. Y Senasa empezó, yo estuve con mi abogado con Senasa porque tampoco me querían largar los documentos. Empezó a trabajar y ahí vino el entonces secretario de Agricultura, Felipe Solá,
interrumpió las investigaciones de SENASA, hizo un decreto y dijo, a partir de ahora es todo legal. Eso fue Felipe Solá. Nunca lo explicó, bueno, vamos a dejarlo así. Bueno, a partir de ese momento arrasó en Argentina porque es muy fácil para un productor rural. Él tiene un campo, meten el veneno, se queda nada y lo único que crece es la semilla de la misma empresa transgénica que es resistente contra ese veneno. Y entonces para él ya no es más campesino. Él está en el mar, llama a la gente, bueno, por el avión, tirame primero toda la porquería, el pesticida, y después llamo a otra empresa, ahora me tiras la semilla, y después otra empresa me busca la cosecha. Todo eso ya no tiene nada que ver con la cultura, la agricultura, ha sido una cultura. Entonces para ellos era dinero en los 90, pizza y champán, eso fue, digamos, estaban de fiesta. Ya a partir del año 2000 ya empezó a aflojarse la situación en el sentido que después de algunos años que vos trabajás con los productos, con el paquete de Monsanto, aumentaron los insumos, es decir, antes tú no tenías claro que tenías que meterte, entonces sí, ahora tienen que gastar en fertilizante. Antes tú tenías algunas vacas y la vaca es un fertilizante y natural y bueno, eso ya se terminó y se están quejando muchos de los costos. Mientras yo visité un pueblo en Guaminí, en el sur de la provincia de Buenos Aires, que después de una ola de cáncer en el pueblo, decidieron que no van a seguir con ese modelo. Y ahora trabajan sin pesticidas, nivel natural, y dicen, desde el punto de vista económico, tiene muy buen rendimiento. Es decir, tiene menos costos y con eso es tan bárbaro. Equilibra la ecuación. Claro, tienen más trabajo porque tienen que, volver a la vieja agricultura. Pero los productos son buenos, no envenenan a nadie, tienen la conciencia bárbara y también el bolsillo. Sí, esa es una imposición que han hecho en general desde Europa, este tipo de cultura agrícola, como el tema del feedlot, por ejemplo. El feedlot se empezó a trabajar acá cuando tenemos campo para que hagan, ¿viste? Le pones el fardo, la alfalfa se la pones en una punta del campo y le pones el agua del otro lado y haces que el animal camine y no que lo tenés quieto, nada más que engordando. Que las carnes argentinas la carne vacuna era muy valorada precisamente por el menor contenido graso, porque las vacas caminaban para pastar, y no estaban quietas. El gusto es otro. Claro, por eso digo, esta es una... O sea, se perdió lo que es la esencia de la carne argentina vacuna con el feedlot. Y la agricultura y la ganadería, copiamos los estilos para mal. También hay una cuestión en el tema de los productores agropecuarios, Monsanto, que ahora está, digamos, en discusión y que es bastante polémico, que es que Monsanto les quiere impedir que utilicen sus propias semillas, es decir, las semillas que generan con la siembra inicial de la semilla de Monsanto, ¿no es cierto? O sea, la reproducción de la semilla. Monsanto quiere que cada campaña agrícola le paguen porque ellos se consideran los dueños. Lo quieren atacar a la exportación, eso es más claro todavía. Un control de la salida, sí. Así que yo calculo que... Eso es una decisión política. Eso amerita una decisión política que termine... Bueno, pero lo mismo con los agrotóxicos, porque hace pocos días hubo una gran polémica en Entre Ríos porque se sacó una resolución por la cual se podía fumigar hasta
100 metros de los lugares donde había casas, escuelas, y la resistencia, digamos, de la población hizo que se tuviera que cambiar eso y llevarlo a 1000 metros. Y Macri hizo una crítica a los grupos ambientalistas que están en contra del progreso, están en contra de la posibilidad de que produzcamos más. Hace pocos días de esto, así que mirá si no hay una decisión política. La única entrada que tiene Macri en este momento es la soja. Claro. Es decir, si le sacas la soja se queda totalmente desnudo. Pero eso ya era antes de 2015, igual no sé era el mismo proyecto. Es decir, como él también decidió que la pueden liquidar cuando quieren, no sé hasta qué punto le sirve, ¿no? Porque en definitiva... Son intereses muy fuertes, pero mira, el campesino desde hace miles de años, ¿cuántos años tenemos agricultura? 10.000 años. Siempre guardó una parte de la cosecha para la próxima temporada, para usarlo como semilla. Yo quiero saber si verdaderamente logran hacer eso. La gente no es tonta y ya hay mucha gente acá. Al inicio, yo me acuerdo cuando yo vine a Argentina o América Latina, en Europa, hablando de ecología o de buena comida, de no comer esas porquerías, ese glifosato en tu lechuga, acá al inicio me miraban un poco, bueno, eso es la clase media, nosotros somos un país pobre, nos ocupamos que la gente no pase hambre, pero la gente se muere también. Bueno, te cuento una experiencia. Cuando recién empezaban con el tema de las pasteras en Uruguay, yo representé al sector del río Uruguay en Cancillería por la discusión del tema de las pasteras. Y yo hablaba con la gente en Gualeguaychú, que justamente la tenía enfrente, cuando recién habían empezado a poner los primeros pilotes, o sea, la planta no existía. La gente totalmente ajena, como que no le importaba, sí, ya se va a resolver. Después tomaron conciencia, pero ya la cosa era bastante tarde. Y las modificaciones que se producen en el río Uruguay son tristes. Hay un problema de explotación por parte de, no de esa empresa, sino de las empresas que controlan esa empresa. Que es un poco lo que yo quería ahora ir con vos, porque vos hablabas de Monsanto como una empresa originariamente americana, pero hoy ya está en manos de Bayer. Pero Bayer es una empresa... Americana también. Sí. ¿Pero de quién es Bayer? Bayer tiene, digamos, accionistas que es muy difícil investigar quién es el accionista, porque ellos a veces aparecen empresas con sede en Bahamas o Delaware donde nunca llegas. Pero los grandes digamos, accionistas son BlackRock, Vanguard, creo, bueno, eso se puede mirar, son todos administradores de fondos de Estados Unidos. Es decir, mi tesis es que ellos, porque a la Bayer le va muy mal con esa adquisición, porque ya ahora hay 2 juicios en Estados Unidos y cada juicio, cada sentencia significa 80 millones de dólares de multa, millones. Sí, como mínimo. Como mínimo, además los costos y todo Está eso. bien, está en capital americano, pero está asentada en Europa. O sea, los juicios a dónde van. ¿A quién cobra? La Bayer ¿A quién le cobra? era tan tonto que dejaron la sede principal en Estados Unidos. Es decir, cualquier persona, cualquier víctima de glifosato, por supuesto va a ir a un tribunal estadounidense. Y como los jueces estadounidenses van a decir, ay, la multa lo pagan los alemanes, no van a sentir presiones, digamos, que los llaman a decir no tan altos porque tenemos que cuidar nuestra economía. Al revés, en la parte del mercado global química, la competencia de la Bayer, bueno, son los chinos de un lado, pero es tipo DuPont, los estadounidenses. Syngenta. No, Syngenta está ahora con ChemChina.
Syngenta Sí. era suizo y ahora hace tiempo que es parte de Chemchana. Es decir, hay 3 consorcios y si Bayer sigue así, no sé si no va a haber 2 nomás. Y en este trabajo que vos estás, no sé si ya lo terminaste, lo estabas preparando, ¿cómo juegan los paraísos fiscales? Eso está en realidad una forma de esconder los dueños, también la evasión fiscal, como periodista. No tenés ningún derecho. Andate, yo estuve una vez en la isla Caimán por un trabajo por la Codelco, me fue, porque fue pago una coima por una empresa alemana, que después se fundió también a Codelco, a un broker de Codelco, y eso pasó a través de la isla Caimán. No te dicen nada, o te dicen cualquier cosa. Con Delaware en Estados Unidos es casi peor. Claro, sí. Es decir, cada vez nosotros los periodistas tenemos menos forma de investigar eso. Y cuando hablamos de finanzas globales es una cosa complicada. Y si ellos tienen mucha energía criminal, lo llamo, y son muy creativos, hay que reconocer eso. Hacen empresas, mira, una empresa te cuesta 200 euros y lo tenés en Holanda. Ni siquiera tenés que ir a Bahamas o Caimán, que ya huele un poco mal. No, puedes ir a Luxemburgo, a Irlanda, Holanda o Estados Unidos. Y entonces tenés una sociedad anónima y si vos querés averiguar quiénes son los dueños, ¿cómo lo haces? Lo probó ahora, hace un par de semanas, el Ministerio de Economía de Suiza, porque estaban preocupados quiénes son los dueños de las empresas suizas. Y tenían un montón de problemas de averiguarlo, porque en Europa, Estados Unidos no es así, pero en Europa y acá en Argentina también, una acción es una sociedad anónima, tiene acciones anónimas. Los Estados Unidos lo atan con un nombre. Ellos mantienen el control. Argentina y Europa no. Entonces, si vos querés averiguar, no llegas nunca. Vos podés, si los grandes inversores, por ejemplo BlackRock, si tienen más que 3% o 5%, depende del país, tienen que anunciarlo. Pero BlackRock lo hizo con la empresa Helvetia, lo vendió una parte y ahora están en 2,99%. Bueno, ya. Y uno no sabe si BlackRock es la dueña de la sociedad anónima Sol para Todos con sede en Bahamas o las islas, no importa dónde. Entonces ellos se mantienen todos los derechos de evadir el control de las sociedades y de las instituciones fiscales. Yo pienso que ni el gobierno alemán, si quisiera, podría averiguar quiénes son los dueños. En realidad, tú llegas a una estimación, aparecen en las asambleas de los accionistas, aparecen ciertas personas con X% de los votos. Bueno, así puedes tomar tus conclusiones, pero nunca estás seguro. ¿Es un hombre de paja? No. Estamos en el horno. Yo pienso que hay una necesidad de actuar, de no seguir de esa manera, porque eso se va al carajo. Y Argentina tiene una situación, sobre todo por los últimos años del endeudamiento del gobierno que es tremendo. No saben qué va a pasar. Y esa deuda no se va a pagar. No porque no quieren, porque no podemos pagar esa deuda. Y lo sabe todo el mundo. Pero bueno, el caso es que en definitiva se puede reconocer la situación. Me da la impresión de que vos estarías entendiendo que la única manera sería a través, por ejemplo, de las redes para resolver
digamos, para masificar el conocimiento de la situación y que tomen conciencia y que reaccione la sociedad, no solo la sociedad argentina, sino en general la sociedad global? Mira, yo pienso que la prensa, y toda mi vida trabajé 40 años en la prensa grande, la prensa está en todo el mundo en una crisis total. La gente no le cree. Inclusive la gente que compra los diarios, ni siquiera ellos lo creen. Y lo hacen bien de no creer. Y no es un país nomás. La culpa no tiene el Clarín, para tomar un ejemplo. No. Además que Clarín, igual que debe ser de BlackRock también. No sé, es una buena pregunta. Pero yo me acuerdo cuando vivía en Uruguay, yo me compraba el Clarín en los años 90, sí, porque muchos de los corresponsales que tenía el Clarín tenían buenos corresponsales, tenían buenos puntos de vista, había, digamos, una variedad de opiniones y estaban bien escritos los artículos y personas, es decir, siempre era de la derecha, pero valía la pena, tenía un uso. Y hoy en día lo leo y no... ¿Eso qué ojo? Es que en realidad, la vez pasada hablábamos con él, vos tomás cualquier artículo de Clarín, está el titular, el copete y el desarrollo, y vos tenés por lo menos 5 temas distintos, porque el titular dice una cosa, el copete otra, y en el desarrollo hay 3 ideas diferentes también. Sí, pero si leo página 12 tampoco se me abre el corazón, porque se sienten como militantes de periodismo, y eso me parece que no es lo que tenemos que hacer. Claro, vos hablás de un periodismo equilibrado. Che Guevara dijo que la verdad siempre es revolucionario, aunque no te gusta. Por supuesto, la verdad es revolucionaria, sí. Frente a aquello que se dijo de que la verdad no podía arruinar una buena noticia. Sí. Sí, eso es bueno. Sí. No, es muy conocido en el medio periodístico. Bueno, ¿no? sí. No permitas que la verdad arruine una buena noticia. Claro, no, Clarín, de hecho, Clarín y Nación hoy, acá en el país, están prácticamente siendo el mismo diario, o sea, no hay diferencias en lo que tiene que ver con lo general. Por ahí, así hablando con algún colega, hablaba de que, bueno, tiene buena información del tipo internacional La Nación. Jorge, ¿te acordás que lo comentaba? Sí. Pero básicamente, en los últimos tiempos, lo que está haciendo tanto Clarín como Nación no es dando las noticias, sino escondiendo las noticias. Está haciendo al revés, o sea, no muestra, por ejemplo, la marcha que se produjo, que era de conocimiento masivo, Sí. y directamente como el avestruz, mete la cabeza en la tierra y bueno, al no ver, no existe. Sí, Pero eso pasa. Bueno, ya sabemos que el manejo de la agenda periodística consiste no solamente en dar a conocer lo que uno quiere y de la forma que uno quiere, sino también en ocultar lo que uno no Claro. quiere que se sepa. O sea, Lo la dramático- agenda periodística se maneja también por omisión. Sí, lo dramático en el caso particular de Clarín tiene que ver con que el grupo tiene una cantidad de ramas que tienen que ver con la información a nivel federal que hace que justamente esté la gente desinformada. Por eso yo hablaba de las redes. Yo no sé en qué medida vos creés que... De todos modos, ahí yo quiero matizar un poco, porque como decía antes Gaby, es cada vez más difícil hacerle creer cualquier cosa a la gente. Puede ser que haya un sector de la población dispuesto a creer en algo, aunque se vea que es absurdo eso que le hacen creer. Pero en general hay realidades. Clarín no se vende como se vendía antes. Hay, es cierto, un menor consumo de los medios gráficos, pero dentro de ese menor consumo de los medios gráficos, Clarín ha bajado mucho su tirada. TN ha bajado mucho el rating. O sea, TN hoy es una señal muy poco vista en relación a lo que era hace no muchos años atrás. Entonces todo eso se va apagando, es decir, el mal periodismo en algún momento se empieza a apagar en audiencia o en lectores según se trata de un medio gráfico, de un medio audiovisual.
O sea que, como vos decías, es fácil quizás hacerle creer durante corto tiempo a mucha gente una mentira, pero es mucho más difícil hacerle creer durante mucho tiempo a la gente una mentira. Y la cuestión es si eso modifica o no la posición de las personas. Que a veces sí está bien, te dejó de creer, pero no cambió. Yo creo que es muy importante de hablar, por ejemplo, con los sindicatos de cómo se enteran. Yo pienso que los mismos maestros en los colegios, en las escuelas, tienen que enseñar a los chicos, tienen que fomentar un espíritu crítico. Los chicos tienen, porque ellos pasan horas y horas frente a las pantallas y no saben todavía distinguir, a eso le tengo que dar fe, más credibilidad que a eso. Si a veces a nosotros pasa todo, vemos algo interesante y después miras, ¿y quién está atrás de esa página? No tiene ni un autor, no tiene un responsable. Mientras cuando estoy en una página donde sí tengo un responsable, cuando tengo un documento que viene del Archivo Nacional, bueno, ellos tienen sus canales, saben cómo llegó ese documento a ellos, les doy credibilidad. Pero si llego a una página, yo qué sé, donde no veo quién está atrás y qué intereses está defendiendo, yo sí tengo que ser crítico y eso hay que enseñar. Los chicos no lo saben. Sin duda, de cualquier forma, yo tengo mis chicos, ya no son chicos, así que, pero a través de los chicos. Pero tenés nietos. Pero a través de los chicos de mis chicos, que ya están en. Los nietos le enseñan a él con el internet. Claro, están en, algunos en secundario y otros en primario. Hay escuelas y escuelas. Algunas hacen lo que vos decís, y no son muchas. La mayoría no lo hace. Acá se habían instrumentado tiempo atrás con el gobierno anterior, por ejemplo, el tema de las notebooks para los chicos en el colegio, cosa que se acabó y no sé, porque eso le daba un contacto con cierta información más ampliada que el material que pudiesen tener. O sea, desde el Estado lo que se está buscando es justamente que no haya eso que vos estás planteando. ¿Por qué? Porque por un lado le quitamos herramientas. Hay cierto tipo de estudios que también los boicoteamos, como son las escuelas industriales. No existe escuela industrial. O sea, aquí todo va a ser servicio, entonces en un futuro si no lo cambiamos. Y el tema es trágico porque justamente la generación de empleo genuino no se va a dar por el campo, se va a dar por la industria. Entonces, cuando querramos reconstruir la industria, no vamos a tener jóvenes para poder cubrir los puestos que hagan falta. Eso a mí me preocupa. No sé vos si desde tu tarea has estado viendo este tema y qué opinión me puedes dar al respecto. En ese momento no se está discutiendo el proyecto país. Es esencial. Coincido con vos. Efectivamente, una de las cosas que nosotros por otro canal estamos trabajando es justamente vincularlos localmente con la gente para ver cuáles son sus necesidades, pero a su vez para ver qué visión tienen del país que quieren en un futuro inmediato y más allá todavía. Cosa que nunca se ha hecho. De la misma manera que tampoco se han discutido programas para las elecciones, o sea, las propuestas no existían, estaban los candidatos, este me gusta más, aquel me gusta menos. Este más bonito. Sí, a ese nivel. Desde hace tiempo, pero eso justamente son los medios los que fomentan. ¿Cómo aparece, por ejemplo, Lavagna? De pronto surge espontáneamente un Lavagna en el escenario político cuando, está bien, tuvo una gestión aceptable o buena durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero él es un economista, no es un político. La gestión que venía desde la presidencia a través de Néstor le indicaba cómo... Él ya estaba antes, él ya estaba en el... Él ya estaba con Dualde, sí. Él le tocó la gran crisis en Argentina. Sí, yo no digo que sea un mal economista, yo digo que ¿por qué surge espontáneamente? Claro, a eso espontáneamente lo decís en forma irónica. Claro, surge espontáneamente. Está claro que no es espontáneo. Generemos una cuña.
Está claro que no es espontáneo porque surge en el mismo momento que empieza a ponerse en duda la posibilidad de la reelección de Macri. Entonces, digamos, quienes lo sostienen a Macri, hablemos del poder real, el establishment, o como queramos llamarlo, necesita un candidato alternativo. Pero él saca votos a Macri. Claro, por eso. La Baña, para mí, cuando se habla del plan B, con B corta, porque se piensa que Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, puede ser candidata sustituta de Macri, yo digo, ese no es el verdadero plan B del establishment. Plan B del establishment es con N de la Baña. Claro. Porque es el que puede continuar una determinada política, haciendo algunos retoques, pero garantizando, digamos, los intereses. Macri en su momento habló, ¿te acordás del círculo real. rojo? El círculo rojo, acá hay un círculo rojo conocido y luego por encima de ese círculo rojo estará el círculo del cual hablabas vos antes, ¿no? Las multinacionales con claro y concreto accionar en el mundo financiero. Pero sabés que un poco discrepo con ustedes, porque hay mucha gente, Eso es lo bueno. sobre todo los jóvenes no tienen nada con los otros candidatos. No quieren Cristina, no quieren Macri, nada. Pero ellos tienen otra forma de organizarse y otros temas en todo el mundo, no solamente acá, pero acá, mira, tenemos un muy activo movimiento de mujeres. Sí. Hace muy poco que nace, y son chicas, tienen 14 años y están peleando y están haciendo sus Pero primeras... forman parte de un movimiento global, eso. Claro, pero ellos, bueno, teníamos acá 8 años una presidenta y no hizo la despenalización del aborto. ¿Qué es eso? Su candidato, dicen, ahora para todas las chicas, chicos, la mitad son veganos y la otra mitad son vegetarianos. Bueno, Ningún camino. y yo qué sé, con la cara de feedlot los entiendo, porque no tiene buen gusto, pero bueno. Entonces, Felipe Solá, no lo van a votar, ni yo lo votaría. El tipo que hizo eso, no. Hay una nueva generación y la vieja clase política está mirándose el propio ombligo y sus propios intereses. Tienen una visión ya no política, sino puramente electoral. A la izquierda le pasa lo mismo. ¿A qué? A la izquierda le Ah, pasa izquierda, lo mismo. perdón. No veo un proyecto de la izquierda, a lo mejor mi problema, pero... El proyecto siempre, el de izquierda siempre fue un proyecto vinculado con lo internacional. Y en realidad lo que nosotros necesitamos es una visión nacional, dentro de un marco regional, por supuesto. O sea, la integración regional es necesaria. Tristemente tenemos un Bolsonaro en Brasil, tenemos Perú, tenemos Chile, pero bueno, nada es eterno, así que se puede pensar que puede cambiar todo eso. Se va a cambiar sin lugar a dudas. Bueno, no. Estresarte. No es Chile. Votaron a una persona que... está en el No, por gobierno. supuesto, cuando dije no expresaba. De la misma manera que Argentina no es Macri, Chile no es Piñera, sí, y Brasil no es Bolsonaro. De hecho, es casi increíble la acción que deben haber hecho los medios de comunicación en Brasil para que él haya tenido esa cantidad de votos, cuando en realidad la gente que lo estaba votando era gente de clase baja, porque tuvo una gran cantidad de votos de clase baja, o sea que era como estar pegándose un tiro en el pie lo que estaba haciendo la gente. A mí me gustaría escuchar una autocrítica también del PT, porque Bolsonaro le debe su victoria a que la gente no quería más con el proyecto del PT. Y todo lo que el PT no hizo, a mí me gustaría tener una lista. Siempre algún argumento lo sacó con la Bolsa Familia de la miseria. Tampoco es así. Ustedes saben que la Bolsa Familia es tan chiquitito, son limosnas.
No es que inventaron un nuevo modelo de la sociedad. ¿Hicieron algo? ¿Una ley de prensa? ¿Estuvieron cuántos años? 12 años en el gobierno. Sí. ¿Hicieron una ley de prensa? No, hicieron un pacto con Globo. Y Globo en el primer momento, cuando se podían deshacer del PT, lo hicieron. ¿Te sorprende? No. No, en el caso de Brasil no. ¿Qué hicieron en el campo? ¿Hicieron una reforma agraria? No, pero abrieron la puerta para Monsanto. ¿Qué hicieron contra el sector financiero? No, pero hicieron Juegos Olímpicos, esas cosas que le gustan. Bueno, la gente tenía mucha crítica acumulada. Hay que reconocerlo. Y no es una conspiración. La gente lo votó. Me cuesta enormemente, mirando la persona que tenemos ahora como presidente de Brasil. Pero lo mismo pasa en Estados Unidos. Exacto. ¿Sabes qué es la diferencia entre Trump y Obama? Trump no me puede defraudar. Muy bueno. Sí, porque... Sí, ya sabemos lo que es. Pero hablemos sobre Obama. Sí. No, seguro que en el caso de Brasil, los errores del PT desde el gobierno fueron los que cimentaron la aparición de una figura como la de Bolsonaro. Frente a la imposibilidad de instalar otro candidato un poco más presentable, un poco más racional de la derecha, ¿no? Porque esto también es cierto, no encontraron el candidato para que pudiera ganar las elecciones en la derecha. Tuvieron que terminar echando mano a este ejemplar inclasificable. Pero sin ninguna duda que el PT tuvo en el manejo del área económica. Meirelles no fue funcionario en algún momento del gobierno del PT. Sí, sí. Y después iba a ser candidato de la derecha, fue funcionario de Temer y después iba a ser candidato de la derecha. Lo que pasa es que medía 2 o 3% de los votos, entonces desistieron, pero fue funcionario del PT, de los gobiernos del PT. Claro. Y durante mucho tiempo la política económica del PT, la política económica ortodoxa. Sí, y por una visión siempre mirando los resultados electorales. Cosa que a mí me costaba entender, tema de la política económica ortodoxa en un gobierno del PT, me costaba entenderlo. ¿Cómo puede ser, digo, que no traten de desarrollar, no digo un proyecto revolucionario, pero por lo menos una visión económica heterodoxa, algo distinto, algo que se salga de los cánones establecidos? Y ciertamente otra cosa que yo en su momento leí de una periodista que analizaba el fenómeno de las iglesias evangélicas como nuevo actor social en Brasil y con peso electoral. Ella decía que otro de los errores del PT fue que desde el gobierno casi abandonó el trabajo de base, o sea, se transformó en una superestructura política y perdió eso que tenía en su momento, que era la dinámica del trabajo en las bases, la movilización. La lucha antifascista. Sí, eso fue el PT, pero ya no lo es más. El PT terminó burocratizándose, para decirlo así. Bueno, nos quedan un par de minutos, Gaby, y bueno, no sé si vos querés hacer algún comentario. Mira, tú mencionaste el PT. En Alemania tuvimos la socialdemocracia. La socialdemocracia, los alemanes, había una revolución en 1918, 19, después de la Primera Guerra Mundial. ¿Quién la apagó? Pero formando grupos de choques de soldados que volvieron de la guerra. Fue la socialdemocracia y fue una carnicería de la cual no se hablan hasta hoy en día. Es decir, para la socialdemocracia era suficiente acabar con la monarquía
y ellos mismos entrando al Parlamento, manteniendo sus puestos en el Parlamento y mirando la situación de una elección a la otra. Bueno, eso pasó a muchos otros partidos también. Yo a veces pienso que cuando uno tiene un proyecto, es mejor que te quedas como sociedad civil afuera del gobierno, porque los gobiernos siempre hacen lo mismo. Acá el kirchnerismo lo hizo con la perfección con el movimiento de derechos humanos. Lo integró a su gobierno, le cayó en la boca y después, hoy en día, ¿qué tenemos? Se apagó. Bueno, lo primero que hizo este gobierno fue justamente decir que el tema de los derechos humanos era Un curro. un curro. Así que difícilmente no se iba a pagar. Sí, pero bueno, siguen con los juicios, sigue todo igual, no se mueve nada. Pero yo pienso que uno tiene mucho más presión y mucho más libertad de acción estando afuera, presionando por afuera. Ahora con los métodos de las redes no podemos distribuir, ustedes lo están haciendo un trabajo muy bueno. Entonces estamos mejor estando afuera, haciéndole la vida imposible a esos gobiernos. bueno, nos quedamos con eso, Gaby. Gracias por habernos recibido. No, gracias a ustedes. No, por favor. Eso ha sido todo por hoy. Nos veremos en el próximo encuentro. Gracias.